Buenos Aires es una ciudad enérgica, ruidosa y plagada de líneas rectas. En su centro existe un oasis circular, un lugar diferente. Los vecinos de Parque Chas protagonizaron una historia que amenazó con cambiarlo todo. ¿Cómo pudo un pequeño barrio poner en jaque la organización política de todo un país? ¿Y quién fue el hombre detrás de este movimiento? En contraposición a la revolución industrial que generó ciudades donde la gente se hacinaba, se enfermaba, había mucho humo, muy amontonada, hubo un inglés, Howard de apellido, que se le ocurrió hacer como ciudades satélites en donde la gente viviera, trabajara, hiciera todo ahí en ese mismo lugar, se llamaban ciudades jardín. Si evitaban el tráfico, la falta de verde, estaban mejorando la calidad de vida de las personas. A comienzos del siglo XX, gran parte de la inmigración se concentraba alrededor del puerto de Buenos Aires. La inauguración del tren a vapor Lacroze y los loteos de las grandes quintas atrajeron hacia las zonas no urbanizadas a quienes buscaban terrenos baratos para cumplir el sueño de la casa propia. Comenzaba así la historia de un barrio inspirado en una utopía. Vicente Chas tuvo que lotear porque había mucha presión de los vecinos. Se le encargó a un martillero que era muy conocido en ese momento, Jeje Grosso, que loteara todo el barrio. El tipo hacía una campaña en los diarios donde lo mostraba como una cosa única, porque la verdad es que un barrio parque con esas características, eran 60 hectáreas, no existía en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, el hecho de promocionar un lugar tan residencial, porque con esas calles laberínticas no iba a ser un lugar de paso, sino un barrio más tranquilo, en un sistema que estaba de moda en todo el mundo, lo promocionaba como un paraíso. Los vecinos siempre fueron recelosos con su barrio. Durante décadas aprovecharon el laberinto para provocar confusión en los de afuera, inventando desvíos, calles inexistentes y otras estrategias para resguardar su lugar y alejar a los visitantes. Las asambleas en el Club El Trébol dieron comienzo a la vida política de Parque Chas. Los vecinos autoconvocados discutían propuestas para mejorar la vida en el barrio, como extender la red de agua potable, formar grupos para monitorear la seguridad o plantear nuevos modelos educativos para la comunidad. Vecinos, las consecuencias de que no se respete nuestra voluntad se están haciendo ver. El derrumbe de la calle Arismendi de hace apenas unas semanas atrás así lo confirman. Y esto claramente es consecuencia
de la construcción descontrolada que avalaron las autoridades de agronomía, ni más ni menos. Durante la última dictadura militar, el intendente de Buenos Aires decidió que Parque Chas no podía ser considerado un barrio, sino que pertenecía a agronomía. Los vecinos se sintieron disconformes con la situación, cerrándose aún más y empeorando su relación con los de afuera y con el gobierno nacional. La disputa por el territorio y la intervención militar encendieron la chispa de un sentimiento nacionalista entre los vecinos, provocando una clara distinción entre los vecinos del barrio y los de afuera. Parque Chas no nació por un decreto, fueron los vecinos los que le dieron vida. Creamos vínculos sociales, laborales, comerciales y un sentido de pertenencia colectiva. Con la ayuda de la huerta comunitaria, abrimos las puertas del comedor del laberinto para asegurarnos de que nadie dentro de los del barrio pase hambre. Todo esto lo hicimos nosotros, dignamente y sin la ayuda del gobierno. Porque la realidad es que no los necesitamos. La idea en que puede haber algo mejor es el origen de todo movimiento social. Creer no es algo irracional. Los humanos creemos en dioses, en políticos y en causas que nos interpelan. Obviamente, para hacer este sueño colectivo realidad, hace falta un líder que encarne esta lucha. Creo que es de vital importancia recuperar la política del barrio y devolvérsela a los vecinos. Estoy buscando su apoyo para forjar un futuro distinto, donde triunfe la acción comunitaria y no la política individualista de los últimos gobernantes. Por eso, abogamos por la separación total de la Argentina. Parque Chas merece ser una república independiente. Los habitantes de Parque Chas nunca tuvieron miedo de manifestarse, de ir en contra de lo establecido. Sabían que la fuerza comunitaria era la vía para lograr un cambio. Nos propusimos abastecer al barrio con paneles solares. La energía que obtuvimos nos permitió desconectarnos de la red eléctrica de la ciudad. Y no somos los únicos con este tipo de programas. Países como Luxemburgo, Barbados, Islas Usted me Caimán... está hablando de paraísos fiscales, Jorge. ¿Es esa la gran motivación de Parque Chas? Hoy podemos parecer unos locos, pero en 10 o 20 años no vamos a ser los únicos. En el fondo, todos los argentinos piensan lo mismo. Y el día que lo expresen, nos van a tomar como ejemplo. En Chas siempre se trató de un movimiento basado en la necesidad y el deseo de reconocimiento. El impulso utópico que lo mueve es casi tan inevitable como su inminente fracaso. La Junta Vecinal de Parque Chas definió esta mañana la prohibición del ingreso de vehículos no autorizados al barrio. La normalidad acá se terminó. Que las olas que se forman rompen vidriera. Nos están proponiendo obras sin decirnos en base a qué. No le interesa, no se acercan, no nos responden. Problemas entre vecinos, inundaciones y conflictos de liderazgo evidenciaron la debilidad de la propuesta independentista. La realidad es que Parque Chas no estaba preparado para ser un país. El apoyo a Jorge Raffo comenzó a disminuir y el proyecto que había tardado tantos años en construirse se desmoronó en cuestión de semanas. Los años pasaron. Después de tanto revuelo, el sueño de independencia fue olvidado, perdiéndose en las calles de su propio laberinto.
completamente convencido. Vamos a hacer cualquier cosa para lograrlo. No hay forma. Todos juntos podemos hacer algo diferente. Sí. Ahí vino. Ahí llegó. Vecinos, gracias por bancar la lucha tantos años. Es por eso que seguimos acá, firmes. Pero es tiempo de pasar a la ofensiva. Lo que estamos viviendo es inaguantable. Y sin una respuesta seria del gobierno es cuestión de tiempo para que el país estalle. Y ahí está nuestra oportunidad. La paz social está por romperse y pronto van a empezar los disturbios. Tenemos que estar preparados. A partir de ahora, el barrio se cierra por completo. Si no nos dan lo que queremos, nadie entra y nadie sale. El momento es ahora.